Buenas tardes, nos encontramos aquí con Monseñor Alfonso, arzobispo de aquí de la ciudad de León, quien es principalmente uno de los miembros del Dicasterio para la Cultura y la Educación y sobre todo uno de los principales líderes de opinión pública. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias. Bien, pues gracias por esta visita y también por este diálogo. Y pues en primer lugar un saludo a todos sus compañeros, sus maestros, la universidad, y estoy a sus órdenes para dialogar un ratito. Muchas gracias. Bueno, como primera pregunta, nos gustaría conocer quién es Monseñor Alfonso, lugar de nacimiento, cuáles son sus pasatiempos favoritos, etc. Bien, yo nací en un pueblo pequeño de Michoacán, que todavía se le llama a ese territorio Ciénega de Chapala. Y es un pueblo pequeño de unos 6,000 habitantes que era una hacienda. Y ahí nací junto con mis hermanos. Ahí estudié primero, segundo y tercero de primaria y no había más y nos llevaban a la Barca Jalisco a terminar la primaria. Y terminando la primaria nos llevaban a Monterrey a seguir con los estudios allá con la familia de mi mamá. Somos 8 hermanos, 6 varones, 2 mujeres. Y yo terminando la primaria entré al seminario. Y pues desde un principio, desde niño, sería yo, creo, por el ejemplo de unos seminaristas mayores que eran los profesores nuestros ahí en la hacienda, pues a mí me llamó la atención su vida, su dedicación, su juventud, y desde pequeño entré al seminario de 11 años, 7 meses. Estudié toda la carrera allí en el seminario de Monterrey, me ordené sacerdote y en el año 77 me enviaron a estudiar a Europa y estudié en Roma del 77 al 79. Regresé a Monterrey, de donde soy originario como sacerdote, y allí estuve de maestro de antropología y después fui maestro de la Universidad Pontificia de México. Y de la Universidad Pontificia de México me enviaron nuevamente a Europa y estuve del 85 al 91 dirigiendo allí la economía y después la vida espiritual de los sacerdotes, de donde yo fui alumno ahí en Roma. Y después regresé a Monterrey el 79, no, perdón, el 91. Y el 99 me eligieron rector de ese centro de especialización y el 2005 allá en Roma me nombraron obispo auxiliar de Monterrey. Allí estuve 4 años y después de esos 4 años me nombró el Papa obispo de Cuernavaca 3 años. Y el 2012 me nombró arzobispo de esta arquidiócesis. Y aquí tengo ya pues prácticamente 11 años. Y ese ha sido más o menos el camino que he recorrido. ¿Usted encuentra diferencia acorde a sus años formativos a lo que es la iglesia actualmente? Si nos puede mencionar algunas. Yo creo que sí. Yo creo que la iglesia, a mí me tocó vivir el acontecimiento del Concilio Vaticano II, que fue una reunión de todos los obispos del mundo para analizar, hacer un discernimiento de la vida de la iglesia y renovar lo que habría que renovar. La iglesia fundamentalmente hizo un trabajo de visión hacia adentro. Volvió a decir, ¿quién soy? ¿Para qué existo? ¿Para qué? Y en segundo lugar, hizo una revisión de su relación con la sociedad. Y entonces hay unos documentos que describen a la iglesia en su naturaleza, pero también hay otros documentos donde la iglesia se pone en relación con el mundo.
Y creo que desde esos años de los años 60 ha habido un cambio profundo de la búsqueda de renovarse, de afinar su misión evangelizadora y de tener una presencia humanista más profunda en el mundo. Bueno, ¿cuál considera que son las labores más complicadas, siendo usted un líder de una institución como la iglesia? Más en un municipio que, a pesar de que se tiene la idea de que es muy católico, en los últimos años se ha visto que no. Yo creo que una de las dificultades es el cumplir la misión evangelizadora, porque la misión de la iglesia es la evangelización, es el anuncio de Jesucristo, de la Trinidad, del misterio de Dios, de la iglesia y también del misterio del hombre. Y cuando digo misterio, me refiero al plan, al proyecto integral del hombre. Misterio quiere decir el plan integral del sentido del ser humano. Entonces yo creo que la misión de la iglesia debe ser una relación del anuncio del evangelizar, anunciar la buena nueva de la salvación, tener una relación profunda con el ser humano. El evangelio es para dar sentido al ser humano, para elevar la naturaleza y la misión del ser humano. Y tercero, dentro de ese anuncio del evangelio es también el cuidado de esta casa común, de la creación, el cuidado de donde habitamos. Y una de las dificultades que existen es precisamente evangelizar la cultura. O sea, la cultura va cambiando. La cultura, que es el alma de la educación, una educación sin cultura está vacía. Por eso la cultura es el alma, es la expresión del ser humano, de su comunidad, de su entorno y también del sentido de su existencia. Yo creo que ahorita es el anuncio del evangelio también la capacidad de escucha. La iglesia debe tener una capacidad profunda de escucha y de diálogo con la sociedad. Mencionaba algo de la cultura y la educación. Ambas dos son importantísimas para el desarrollo cognitivo del ser humano. ¿Cómo unifica usted estas dos junto con la religión? El principal deber de la iglesia es educar. Porque Jesucristo dijo, vayan y anuncien el evangelio a toda criatura, enséñenles lo que yo les he mandado. El primer deber de la iglesia es educar, pero no es educar en la teoría o sino educar a los seres humanos, al ser humano. Y el ser humano el ser humano en toda su extensión tiene una realidad que se llama cultura, su expresión, su lengua, su forma de vivir, sus criterios, su ética, su música. Entonces, eso es lo que el evangelio tiene que iluminar, elevar, darle sentido profundo. Y dentro de su cultura está todo el sentido del ser humano, el nacer, el morir, el sufrimiento, el dolor, la alegría, el formar una familia, el tener una vida digna en su trabajo, en su estudio, en su desarrollo, en sus derechos humanos. Por eso, la libertad religiosa es el primer derecho del ser humano, porque funda los demás derechos. La libertad religiosa se funda en la conciencia y en el conocimiento de
de lo que trasciende. Entonces yo a través de mi conciencia y de mi conocimiento le doy valor a mi madre, a mi hermano, a mi trabajo, a mi salud, a mi estudio. Si yo no tuviera capacidad de conciencia y de conocimiento, no tendría ningún valor para mí. Entonces, la libertad religiosa no se refiere solo a Dios, se refiere a lo sagrado de la conciencia del ser humano. Y eso nadie puede violar. Bueno, hablando de violación y de derechos y todo este asunto, ¿cuál cree que ha sido una problemática latente aquí en León respecto a eso? Bueno, yo creo que eso tendrá sus expresiones, ¿verdad? De lo que sí lo digo y lo digo con respeto, hay un gran desconocimiento de lo que es la libertad religiosa. Incluso hay un gran desconocimiento de lo que es la religión. Incluso dentro de los mismos católicos, lo digo con todo respeto, hace falta una evangelización y una educación en la fe profunda. Porque muchas veces se habla y se discute de eso sin saber. Como dicen, ni la O por lo redondo. Entonces se juzga, se hacen juicios primarios muy superficiales. Por ejemplo, comentábamos previamente que muchas veces las personas, a causa de la desinformación o incluso la sobreinformación de cosas negativas, caen en esta parte de crear una imagen amoral a la iglesia. ¿Usted qué les recomendaría a ese tipo de personas o cuál es su opinión respecto a esa perspectiva que tiene? Bueno, yo creo que toda persona es respetable, pero no toda opinión. Sí, porque muchas veces en los medios de comunicación, en los paneles de la televisión, se dice, por ejemplo, no, aquí todas las opiniones son respetables. Pues no es así. Toda persona es respetable, pero no toda opinión. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces la gente dice libertad de expresión. Y es muy cierto, hay que tener libertad de expresión. Pero lo primero que hay que tener es libertad de pensamiento y de conciencia. Porque yo no puedo decir tonterías o ofender al otro. Porque si no, entonces yo tengo libertad de expresarme. No, fíjate que no. Antes de la libertad de expresión es la libertad de pensamiento. Hablábamos de una carencia de fe. ¿Usted cómo ha tratado ese tema en sus homilías? Porque anteriormente había seminarios llenos, había conventos relativamente llenos, y los jóvenes ya no ven a una vocación como parte de vivir una vida. Bien, yo creo que la fe existe. Yo siempre he reconocido en nuestra diócesis, en nuestro estado, dos virtudes de esta gente de Guanajuato. Creo que en Guanajuato hay una gran reserva de humanidad. La gente es buena. La gente es buena. Y segundo, noto una gran reserva, un tesoro profundo de fe en las comunidades, en las familias, que hace falta que sea una fe más educada, que sea una fe más profunda y que incide en la vida social, que sea una fe que ilumine la existencia del ser humano. Eso estoy de acuerdo. Pero lo mismo, por ejemplo, que pienso de la crisis en la educación
en la sociedad, por ejemplo, el fenómeno del analfabetismo. Yo también creo que en la iglesia, y lo digo con sencillez o con humildad y también como tarea, hace falta una fe más educada, más profunda. Pero de que hay fe, si uno solamente, yo voy a comunidades y contemplo a los padres de familia con sus hijos, a los jóvenes, que es una cantidad de gente y no me van a decirte discursos teológicos y complicados. Simplemente se acercan y me dicen, Señor obispo, bendígame. Y se inclinan. Ese acto humilde del ser humano no tiene precio. No tiene precio, porque es el ser humano en toda su belleza estética, moral, profunda. Cuando una mamá me dice, bendiga a mi niño, eso a veces en las teorías de nosotros los intelectuales, no sabemos leer el humanismo cristiano que hay. Un católico practicante, retomando el tema de la libertad de expresión, ¿puede ser simpatizante de ideologías? Por ejemplo, ideologías de género. Las ideologías que vayan en contra de Dios, en contra de la dignidad del ser humano y en contra de la dignidad de la creación, lo que no es natural no es un derecho. Entonces no se puede tener... O sea, un cristiano no puede decir soy cristiano católico y estoy en favor del aborto. Eso no se puede. No, porque es una contradicción. ¿Eh? No. Es una contradicción. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama conciencia fragmentada. Creo una cosa y hago otra. ¿Qué le recomendaría a usted a las personas o a la juventud actual que dice que se puede creer en lo que uno quiera, pero digamos, a usted le preguntaba esta parte de si un católico puede ser simpatizante, porque hay personas que son católicas y dicen estar a favor de alguna de las ideologías? ¿Qué le recomendaría usted a los jóvenes? A los jóvenes yo les recomiendo buscar la verdad. Y solo la verdad nos hace libres. Estamos en una... Solo la verdad. Porque hoy el problema es que en las ideologías anulan la posibilidad de la verdad. O sea, dicen, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que me gusta. Pues no. La verdad soy yo. Entonces, el individuo es una isla. Cuando no hay la posibilidad de que la verdad, por ejemplo, la teología, de que la teología muestre la realidad de Dios, cuando no hay la posibilidad de que la filosofía muestre qué es el ser humano, cuando la ciencia no es capaz de hacer una narración verdadera de la creación del fenómeno humano. Y yo creo que eso hace falta mucho diálogo, entre la fe y la cultura. Yo, por ejemplo, digo con todo respeto, en una facultad de literatura, esa facultad, si no voltea a mirar la Biblia, que es el libro más icónico de la humanidad, y es un libro que contiene, incluso vamos a decir, fuera de la teología, es una obra de arte como literatura, que está considerando.
Yo creo que nos hace falta una capacidad de encuentro, de diálogo, pero el diálogo tiene también criterios. Y el primer criterio no es que el otro me escuche, sino yo escuchar al otro y juntos hacer un camino de acercamiento, de acogernos como persona y acogernos como narradores de la verdad, la búsqueda de la verdad. Bueno, estamos... Porque es de esos pensamientos de hacer diálogos internos, o sea, preguntarme yo y yo respondo, por ejemplo, yo no soy especialista en química, entonces yo me hago preguntas de la química y yo solo me respondo de la química, pues estoy equivocado. O sea, no sé de religión ni de teología, entonces yo me pregunto y yo me respondo. No, yo creo que el reto de esta sociedad, de las crisis profundas de esta sociedad son dos. Una es antropológica. Como ser humano. Del sentido del ser humano. Y entonces de ahí vienen las ideologías, la crisis del matrimonio, de la ideología del género, de que nadie nace varón ni mujer, que eso es cultural. Y entonces de la vida, del origen, de la vida, del término de la vida. Es una crisis profunda antropológica. Y la otra crisis es una crisis cultural. Y la cultura, una verdadera cultura, contiene valores éticos, morales, espirituales, humanos, sociales, históricos. Y hay una crisis cultural profunda. ¿Usted cree que esta crisis cultural sea a causa de las redes sociales y la sobreestimulación de información? Yo creo que tiene muchas causas. Tiene muchas causas, desde el materialismo, desde la pérdida del sentido espiritual. Por ejemplo, una educación no puede ser verdadera educación si no tiene inteligencia espiritual. Porque generalmente cuando la gente escucha espiritual dice, religión. No. La educación tiene que formar personas justas. Tiene que personas libres. O sea, la justicia, la libertad, la honestidad, el derecho del otro, el derecho de la naturaleza. Esos son valores espirituales, eso no es material. Entonces debe haber una inteligencia espiritual. Otro ámbito es la religión. Cuando yo creo en un ser trascendente, que unos le llaman Buda, otros le llaman Alá, otros le llamamos Jesucristo o Trinidad Santa. Eso ya es religión. Y hay otro ámbito tercero que es la creencia. Yo creo, por ejemplo, que Dios es uno y trino. Creo que Dios creó al hombre, varón y mujer. Yo creo que el matrimonio es entre un varón y una mujer. Yo creo que después de la muerte no termina la vida, sino que se transforma. Eso ya son creencias. Pero debe haber una inteligencia espiritual. Y la educación, que en general en nuestra nación está muy vacía de esos valores. Usted al ser esta figura de la institución que es la Iglesia, pues se centra específicamente en la dignidad humana, en la espiritual. Y en base a ello nos tomamos a la libertad de investigar un poquito lo que es la Comisión Diocesana para la Protección de Menores. Nos gustaría que explicara más o menos
cuál es su historia y cuál es su función en la comunidad leonesa, para aquellos que tienen dudas aún. Sí, en primer lugar hay una comisión, y hay una comisión que es diocesana del cuidado de los menores y de los adultos vulnerables, de cualquier persona. Y eso la Iglesia lo ha hecho con toda honestidad y con toda humildad también en eso. Y somos la institución en el mundo que más le estamos poniendo educación y atención a ese campo. Porque también la comunidad debe saber que de cada 100 casos lamentables que se producen en el mundo, el 94%, el 94% de eso pertenecen al mundo civil y al mundo donde el niño tiene contacto, maestros, familiares, el 94%. El otro 6% de esos casos lamentables se da entre el mundo religioso. Y el mundo religioso no es solamente la Iglesia Católica. Son la Iglesia Católica y otras religiones. De ese 6%, la Iglesia, por su volumen, acontece en la Iglesia Católica. Pero no es que la Iglesia Católica sea sí, pero eso uno lo entiende, ¿verdad? Y mientras tiene uno una responsabilidad social pública, mayor debe ser y más firme debe ser la congruencia. ¿Sí? Pero eso aquí se ha atendido. Un servidor lo he atendido con 3 criterios: con la verdad, con la justicia, y he actuado. He actuado en lo que he tenido que actuar. Hay que actuar con el derecho, con la educación, con respeto, pero he actuado. Tenemos un caso reciente, por ejemplo, Jorge Raúl Villegas, si mal no recuerdo. Sí. Se ha visto como una forma de actuar inmediata en base a lo que es la dignidad de los cristianos en León, por así decirlo. Claro. Y para ustedes esos 3 conceptos son como clave. Para mí son claves. Creo que lo primero que hay que buscar es la verdad. Sin la verdad no podemos ayudar, no podemos ser honestos, ¿verdad? Después la justicia. Y la justicia no es darle solo lo que corresponde, sino tener una atención con el que sufre, con la víctima. Y tercero, saber actuar. Hay que actuar con dignidad, con respeto, pero hay que actuar. Y hay que actuar con misericordia también, ¿verdad? ¿Qué opina respecto a las personas, ya centrándolo un poquito más aquí en la Iglesia Católica, que actúan de tal forma, que abusan o cometen alguna cosa que no va acorde a la religión? Pues yo pienso que las personas no son malas, ¿no? Sino yo pienso que las personas, lo digo con respeto también, tienen ignorancia. No saben el mal que se hace. A ellos sí. Pues tenemos en nuestra vida a veces, los seres humanos, hacemos el mal que no queremos. Y a veces no podemos hacer el bien que queremos, ¿sabes? Y tenemos esa contradicción en nuestra vida. Y creo que la situación de estas sociedades yo vuelvo a repetirlo, son esas 2 crisis profundas. Una crisis del sentido de la vida del ser humano y una crisis cultural profunda. Y dentro de la cultura forma parte la religión.
La religión es parte de la cultura. La religión es algo, pues es el derecho que funda los demás derechos. Sí. Usted como arzobispo, ¿cuáles son los logros que usted siente que ha cumplido aquí en León? Yo desde que llegué aquí he insistido en que seamos una iglesia misionera. Y la misión no es ir a tocar solamente a las puertas y ahí vengo a anunciarle a Jesucristo. La misión es algo más. La misión es anunciar la buena nueva de la salvación. La nueva vida que la fe le da al ser humano. Y la misión es ver la situación de la comunidad, del ser humano en su educación, en el valor de su salud, en el valor de la familia, en el valor de las oportunidades de trabajo, en el valor de una educación de calidad, en el valor de formar una comunidad donde el ser humano sea el centro y viva fraternalmente y dignamente en sus colonias. Esa es la misión. Por eso una iglesia misionera debe transformar la realidad. Lo segundo que yo he insistido aquí es de que fuéramos una iglesia que conociéramos y asumiéramos la nueva evangelización. ¿Y eso en qué consiste? La nueva evangelización consiste en nuevas estructuras, nuevas expresiones, nuevas visiones de la realidad, una iglesia nueva, moderna, en diálogo con la cultura y porque una iglesia se puede quedar actuando igual que hace 40 años. Le pongo un ejemplo. Una parroquia debe ser una comunidad de fieles que los eduque como personas y como cristianos. No es solamente culto, sino hay que celebrar el culto, que es lo más bello, los sacramentos, sí, pero también hay que hacer cultura cristiana. Cultura cristiana. Y tercero, lo que yo he tratado y he insistido en la renovación de esta arquidiócesis es en que caminemos. Hay una palabra en griego, sinodos. Entonces, sinodalidad significa caminar juntos. Tener esa capacidad de salir de nosotros mismos y saber que somos comunidad. Pero no solamente eso, sinodos en griego, la traducción castiza de esa palabra griega es sentirse acompañados caminando. Ya, por ejemplo, yo camino con ustedes dos, yo siento que ustedes me acompañan y ustedes se sienten acompañados. Y entonces es una forma, es una cultura, es una forma de vivir, de pensar. Y entonces en la sinodalidad, todo mundo debe ser escuchado, tomado en cuenta, incluso crea o no cree. Y eso ha insistido en que seamos una comunidad acogedora y que tengamos una cultura de participación. Los mexicanos tenemos muchas cualidades, pero tenemos una cultura muy fuerte de individualismo y de pasividad. Sí, de omitir cuando pasa algo. De pasividad. O sea, yo, ¿por qué no voy a escuchar al otro? ¿Verdad? Es diferente, a mí piensa distinto, ¿eh? Pero tenemos que escucharnos en la dignidad.
Como última pregunta, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes estudiantes en base a la apertura de perspectiva? No estancarse únicamente con la desinformación que recibe por parte de los medios de comunicación. Yo en primer lugar les doy un saludo y también les mando un abrazo fraterno, amistoso. Y yo les invito a que profundicen qué es educar, qué es educarse. Y la educación para uno mismo debe ser un acto de amor y de esperanza. ¿Por qué de amor? De amor a mi propia persona, de amor a la sociedad, de amor al mundo donde voy a vivir, porque debe capacitarme integralmente como persona para que yo sepa cooperar en el bien de la sociedad. Tener una carrera y un título, me disculpan, pero en primer lugar no es para ganar dinero. También, tener un título es para tener una responsabilidad de ser una persona integralmente que se trasciende a sí mismo, tiene la satisfacción de construirse como persona, como ser humano, y si tienen fe también como cristiano. Y es un acto de esperanza porque es el hoy que me prepara el futuro, un futuro mejor, un futuro profundo. Bueno, será todo. Muchísimas gracias por su atención y su tiempo. Y pues esperamos que próximamente tengamos otra oportunidad de resolver las dudas de la comunidad estudiantil. Y pues más que nada, muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Algo que quiera agregar? No, nada más yo estoy en esta arquidiócesis, pues también ya con mucha paz y con tranquilidad. Yo estoy muy en paz, esperando también un nuevo tiempo, una nueva era para esta arquidiócesis, pues con el nuevo arzobispo que viene. Yo me dedicaré a lo que el Santo Padre pues me ha encomendado y me ha invitado a ser miembro del Dicasterio de la Cultura y de la Educación del Vaticano, y allí estoy con otros 27 de todo el mundo trabajando en esa secretaría, pero en la iglesia se llama Dicasterio. Es el Dicasterio para la Cultura y para la Educación en el mundo. Bueno, y nos estaremos viendo en Roma algún día. Un ratito por ahí de vez en cuando. Sí. Muchas gracias. A la orden.